Bienvenidos a Sueños Sonoros, un espacio donde de la mano de los grandes aprenderemos cómo sí podemos vivir de la música. Mi nombre es Rodrigo Rosso y serviré como su locutor el día de hoy. En el capítulo de hoy les traemos una persona bastante especial, con más de 10 años de experiencia en apoyo logístico y en coordinación, además del management de bandas a nivel nacional e internacional, como lo es Technicolor Fabrics, Juan Pablo Vega, Colores Santos, La Ramona y entre otros. Ha sido la encargada de la dirección del club de fans a nivel mundial para Moby Ricky. Además de ello, también ha participado en festivales de música y cine como la Baidora, el MUTEC en México y el Internacional de Cine de Los Cabos. Mexicana, licenciada en Gestión Cultural del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, y con una maestría en Diseño para Industrias Culturales y Creativas en la Universidad del Bosque, aquí en Colombia, es la actual manager de Olaville. María José de Guiarte con ustedes. Bienvenida a Sueños Sonoros, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien, muy alegre de que estés por aquí con nosotros. Qué bueno. Yo también estoy feliz de estar acá. Bueno, cuéntame entonces. Tú eres la manager actualmente de Olaville, que es como, digamos, una de las bandas, por no decir de la banda de rock más importante colombiana actualmente. La mejor banda La mejor. que existe en este país. Listo, cuéntame entonces, ¿qué es ser una manager? Pues el management, yo creo que así para ponértelo como de forma sencilla, y así me lo explicaron una vez y me encantó. Digamos que la banda o el proyecto musical es la empresa y el manager es como el CEO. Digamos, un manager se encarga de ver absolutamente todo lo que tenga que ver con el desarrollo estratégico de la banda y digamos que supervisa que todas las metas que se ponen se realicen. Ok, el manager es el que se encarga de lo técnico dentro de una banda, podría decirse. No, lo técnico no. O sea, porque por ejemplo en la parte técnica yo tengo un productor técnico. Okay, o sea, okay. No, yo digamos, o sea, yo por ejemplo para poner el ejemplo con Olaville. Entonces con Olaville cada uno de los integrantes trabaja en el desarrollo de la banda. Ellos hacen la música, yo en eso no me meto porque yo no sé ni tocar ni la puerta y canto horrible y bueno, todas estas cosas. Pero ellos hacen la música, pero aparte, por ejemplo con Mateo, que es el vocalista, él ve como toda la parte creativa y yo lo acompaño y yo superviso que eso suceda. Con Toro, que él es el guitarrista, él es administrador de empresas, entonces con él veo toda la parte administrativa y financiera de la banda. Entonces digamos que dentro de una banda hay muchas cosas que hacer, desde muchas vertientes. Digamos que lo principal es la música, pero hay que ver la parte de redes sociales y comunicación, hay que ver la gira, los conciertos, cuándo tiene sentido, cuándo no, la parte de los lanzamientos, la parte de la diversificación de ingresos, que ahí pueden ser como la merch, la sincronización de la música en películas o en series. Entonces hay un montón de cosas que hay que ver en una banda. Entonces digamos que el manager supervisa que todo eso suceda. Yo no digo que yo voy a hacer todo, porque pues no es posible, hay que tener un equipo, pero sí, digamos que es como la cabeza, digamos. Ok, la encargada de que las cosas sucedan, podría decirse. Sí. Ok, ¿y hay diferentes tipos de manager? Sí, digamos, o sea, el manager, está el manager principal, digamos, como la cabeza, pero entonces tenemos, por ejemplo, para los shows en vivo, entonces hay que tener un production manager, que ese sí es el encargado de ver la parte técnica, un stage manager, que es el encargado de los escenarios, el booker manager es el que ve toda la parte de las giras, los shows, como el booker es el que cierra los negocios en la parte de los shows. Ok, es el encargado de que vayan o no vayan a los lugares. Sí, o sea, o es como cerrar los conciertos. Si yo quiero, por ejemplo, o el booker quiere, con el manager se ven como la estrategia, entonces yo le digo al booker, necesito concentrarme en Colombia y quiero hacer una gira en Ecuador y en Perú. Entonces con el booker se realiza como la revisión de si tiene sentido o no tiene sentido, cómo tiene sentido, y entonces el booker, sabiendo las necesidades del manager y de la banda, es el que se encarga como de hacer como toda esa revisión. Luego está, por ejemplo, el tour manager es el encargado de ver toda la logística de las giras.
O sea, ya cuando están cerradas las fechas, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte logística, sí, hay un montón de, pues también habrá un community manager, o sea, pues hay un montón de variables. Ok. Bueno, entonces, dentro de tu historia, que quiero hacer como un énfasis en esto, porque pues, ¿cómo llegaste allá? Tú empezaste con lo de gestión cultural. Sí. ¿Y en qué momento terminaste siendo una manager de una banda? Digamos, o sea, yo estudié mi pregrado, en México se llaman licenciaturas, pero mi pregrado en gestión cultural, y digamos que la gestión cultural tiene muchísimas vertientes, está desde la parte pública, desde la parte privada, y yo quería trabajar en cine y por cuestiones de la vida terminé trabajando en un festival de música y me encantó. Digamos, yo estaba en el área logística. Okay. Y me encantó, fue como yo quiero hacer esto toda mi vida. O sea, sentí una plenitud en ese momento, en ese primer show, que dije, qué hermoso estar ahí y que saber que algo de lo que hice, un poquito de lo que hice, hizo que esto fuera... Ajá, hizo que esto fuera posible. Entonces yo empecé mi idea era como, no, quiero producir festivales y quiero producir cosas. Y entonces en la carrera había una sección de proyectos y había una clase que era producción de eventos. Okay. Y con una amiga nos inventamos un proyecto que era un festival que se llamaba Centinela, que se enfocaba en el talento local en Guadalajara, tanto de músicos como de artistas visuales digitales. Entonces hicimos un festival con 3 bandas, 3 artistas digitales, fue muy hermoso. Y ahí fue muy lindo porque eso fue en 2015 y era un momento en el que tal vez en Guadalajara, que es de donde yo soy, no había tanta... O sea, usted no miraba tanto lo local. Exactamente. Entonces muchos de los asistentes al festival fueron otras bandas que querían ver quiénes eran estas niñas que estaban haciendo esto, y una banda se acercó que ellos querían tocar el siguiente año y me invitaron a un ensayo y me encantó la banda. Y después, un par de semanas después, me preguntaron que si yo no estaría interesada en ser su manager. Y yo dije, pues yo no soy manager, yo soy estudiante y nunca no me lo había planteado. Yo me había planteado la producción de eventos, no ser manager de una banda. Pero pues en ese momento estaba justamente teniendo clases de marketing de las artes o administración de proyectos culturales. Entonces fue un momento muy lindo en el que yo les dije, miren, pues si me dejan equivocarme, yo estoy aquí. Y esa banda fue Colores Santos. Ajá, y con ellos estuve 5 años. Esa banda fue una gran escuela para mí porque aparte de que estaba aplicando en la realidad lo que estaba aprendiendo en la escuela, en la universidad, pues también pues aprendí muchas de las cosas como cómo subir una canción a Spotify, cómo hacer un lanzamiento, y me empecé a involucrar en hacer mi primera gira, que era escribiendo a los lugares por Facebook, así, hola, vi que tienes un lugar, yo tengo una banda. ¿Te interesa? Podemos ir. Exacto. Entonces ahí también fue como me empecé como a abrir un poco y fue una experiencia muy bonita. Yo después me fui a vivir a Ciudad de México y seguí trabajando con ellos hasta que pues ya la vida nos separó. Ok, y después de que, o sea, bueno, el festival Centinela que haces con tu amiga escaló mucho, por lo que me dices, porque pues era algo... Sí, era algo para la escuela, para la universidad. Y llegan más bandas a pedirte que por favor queremos estar el otro año porque esto está... Sí, esa fue también una experiencia muy linda. El festival lo hicimos como 3 o 4 veces, si no estoy mal. Y además, pues, hicimos una red, teníamos una página web donde empezamos a hacer como un catálogo, tanto de los artistas visuales digitales como de las bandas y artistas musicales que había en la ciudad. Entonces ya podías revisar quién estaba haciendo qué cosas, como sí, una especie de catálogo. Empezamos a hacer shows también más chiquitos para bandas más chiquitas o artistas que estaban empezando. Entonces fue una experiencia muy linda. El proyecto acabó pues porque yo me fui a vivir a Ciudad de México y mi amiga pues también estaba teniendo otros intereses, pero sí fue una experiencia muy bonita. Listo. Ahora, pues dentro de esto, pues de que ya empezaste a ser una manager y todo, y duraste 5 años siendo manager de Colores Santos, ¿tú cómo crees, o sea, en qué momento crees que un manager es importante que lo tenga una banda? ¿En qué momento una banda empieza a necesitar de un manager? Yo creo que las bandas o los artistas luego es como, no, es que ya tengo mi banda, entonces ya necesito un manager porque ya, como si el manager fuera la persona que te va a salvar y no. Por ejemplo, a mí me encanta como todo el proceso con Olaville o en el momento en el que yo empecé a trabajar con Olaville porque es una banda que ha hecho tanto, ellos trabajan tanto que ya saben que digamos como de qué pata cojean para saber entonces en qué los puedo ayudar yo o por qué mi figura es importante. Ya saben para qué te quieren. Exactamente. O sea, yo no digo que se tengan que esperar 10 años para tener un manager, pero sí,
para empezar un proyecto musical uno no necesita un manager. O no necesitan tampoco, no, es que yo quiero que el manager de tal banda sea mi manager, porque tiene muchísima experiencia. Yo empecé siendo, porque alguien me dio la oportunidad, sin yo saber. Claro, y muchas veces hay, por ejemplo, si tienes una banda y muchas veces está un amigo que a lo mejor no toca música, pero es cercano, ese es el mejor ejemplo como de manager que podría necesitar un proyecto en desarrollo. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo del manager de este man es su hermano. Y Nico es uno de los managers más importantes que tiene este país. Sí. Y empezó siendo el manager de su hermano. Entonces, porque luego eso, buscan como a managers que ya tienen muchísima experiencia y no necesitan un manager que tenga mucha experiencia, necesitan una persona que tenga ganas de aprender. Entonces, yo sí creo que en el momento en el que a lo mejor tú ya estás haciendo el trabajo y tú estás viendo que a lo mejor ya necesitas ayuda como para buquear o ya necesitas ayuda para estructurar a lo mejor una estrategia. Esto ya está creciendo. Exacto. Ya voy a empezar a necesitar gente. Y también pues cuando cuando las bandas o los músicos se lo tomen en serio, o sea, porque muchas veces empieza como de hobby o eso se deja como un poco de lado, ¿no? Entonces, y realmente la idea es... Exacto, o sea, pues para un manager, o sea, para mí ser manager pues es mi trabajo, ¿no? Entonces pues sí, no es un hobby. Es una profesión. Exactamente. Es a lo que vamos, que un manager vive de la música y tú nos decías que ahorita que no sabías cantar ni sabías tocar instrumentos, pero igual logras vivir de ello siendo manager. Exacto, o sea, yo aprendí que digamos, sí, tal vez yo no tengo un talento musical, pero dentro de la industria se necesitan muchas distintas cualidades, ¿no? Entonces yo tengo un talento distinto, que es un talento estratégica. Exacto, en mi caso sí, no es una cosa tal vez, pues yo, por ejemplo, yo por supuesto que yo no me involucro para nada en la parte musical, pues porque yo no tengo esos conocimientos, para eso tendrán un productor y ellos mismos que son músicos y que saben de eso. Yo tengo a lo mejor en el tema, por ejemplo, de la música, entonces yo tal vez ya tengo un oído para entender cuál canción puede ser sencillo, cuál canción tal vez no es sencillo, pero puede ser parte del disco. O sea, como... Para plato fuerte, cuál sacamos un corto ahorita. Exactamente, entonces... es como un oído que ya ha sido desarrollando con la experiencia. Exactamente. Entonces sí, la industria musical ofrece mucho campo para muchos distintos tipos de talento. Y es curioso porque generalmente uno cree, pues al menos yo como lo veo yo, pues soy medio músico, toco ahí a duras penas instrumentos, pero uno como la pared que se encuentra, uno dice ser músico es ir y cantar y ir y tocar y ya. Y uno no se da cuenta que uno necesita un equipo mucho más grande si uno realmente quiere crecer, como es tu caso con Olaville, que entonces que el booking, que vamos a ir a otro país, que vamos a empezar a hacer giras, que queremos ahora sacar un álbum, que queremos empezar a ganar más gente y para eso necesitamos ir a esos lugares. Es algo mucho más grande de lo que uno realmente piensa que es. Y es algo muy interesante porque eso mismo nos da para agarrarnos de muchas más cosas de la música. Como tú lo eres, agarras mucho de ello. O sea, la música es tu vida en este momento. Sí, o sea, a mí la música me cambió la vida. O sea, es lo más importante que tengo ahorita en mi vida. La música y todo lo que me ha dado la música, porque la música me ha dado mucho, me ha dado mucha vida, me ha dado mis mejores amigos, me ha dado una familia, me ha dado mis alegrías más grandes, también mis frustraciones más grandes, pero de las frustraciones también he tenido muchísimos aprendizajes. Entonces sí, la música para mí lo es todo. Aún que no sepa tocar ningún instrumento. Ningún instrumento. Bueno, dentro de esto también me gustaría que me dijeras, o sea, ¿en qué momento te enamoraste tanto de la música? Ahorita conversando, pues me decías que fue por parte de Televit. Ah, bueno, sí. Yo hace 12 años, antes de entrar a la universidad, vine de vacaciones y fue muy chistoso porque yo ya iba a empezar a estudiar gestión cultural, pero yo me quería enfocar en cine y yo estaba con una amiga y fuimos a un puesto de perros calientes y entonces estaba ahí y ellos acababan de ganar un concurso en el Hard Rock y entonces habían cruzado también a comer unos perros calientes y por algo empezamos a hablar en la fila y se sentaron conmigo y con mi amiga en la mesa y empezamos a hablar y esa noche pues nos hicimos amigos y yo empecé a hablar mucho con ellos, sobre todo con Daniel, con el vocalista, y él me empezó a compartir mucha música de bandas latinoamericanas y aunque pues yo estaba en Guadalajara, fue como un proceso como
el primer proceso cercano en el que yo vi que la música, se podía vivir de la música y la música era como pues sí, una profesión, ¿no? Fue como el que te abrió los ojos a que este mundo... Exacto, yo no lo había visto nunca así, eran como, pues yo veía las bandas de mi colegio y todas estas cosas, pero yo nunca había visto la música como una fuente como profesional. Algo que me pueda dar un sustento y una estabilidad cuando crezca. Exacto, y como que fue mucho a raíz de que yo conocí a los Televit, que pues es una banda a la que yo quiero mucho, y que seguimos siendo muy amigos, que yo entendí como las posibilidades que tenía eso. Y pues poco a poco en la universidad y con la carrera que escogí y con las decisiones que fui tomando, pues eso se fue como resaltando. Ok. Entonces ahora mi pregunta va hacia lo de que después de que fuiste manager de Colores Santos, fuiste manager de otra banda, de Technicolor. De Technicolor Fabrics y de Juan Pablo Vega yo era tour manager en México. Tour manager. Ajá, no manager, pero tour manager. Que ya aprendimos las diferencias. Dentro de esto, también me decías que Technicolor era como de tus puntos de las bandas que más te gustaba. Sí. ¿Cómo fue el hecho de llegar a ser manager, tour manager de una banda que... Sí, pues fue muy lindo porque Technicolor Fabrics era como la banda de Guadalajara, como que era de las pocas bandas en español que yo escuchaba en ese momento, desde que era adolescente. Y el primer show en el que trabajé en mi vida, ellos abrieron ese festival. Y yo me acuerdo verlos ahí y decir, bueno, y esta banda qué increíble. Y luego cuando salió la oportunidad de empezar a trabajar con ellos como tour manager, pues fue muy bonito porque como que siempre me habían acompañado durante varios momentos de mi vida y como yo ya estaba viviendo en Ciudad de México, tenía como 22 o 23 años cuando empecé a trabajar con ellos y pues era pues como un sueño, o sea, trabajar girando todas las semanas, viajando por todo el país con una de mis bandas favoritas fue irreal. Y pues con ellos trabajé 4 años, también pues con Juan Pablo Vega, que pues es un artista además que quiero y admiro un montón. En esa época pues también era de mis artistas favoritos, que él fue a México para una gira y me recomendaron y pude trabajar con él en varias giras cada que regresaba a México. Entonces fue una experiencia muy bonita y ese momento de mi vida como eso, como yo sentía que estaba viviendo el sueño. Viajar, pues uno no conoce tanto la verdad de las ciudades cuando uno está de gira, pero sí, era como, mi vida era eso, o sea, porque aparte Technicolor Fabrics giraba muchísimo en ese momento, entonces era todas las semanas de jueves a domingo estar viajando de un lado a otro y trabajando en conciertos. Que eso es hermoso, también tiene mucho estrés, ¿no? O sea, al final es un trabajo, pero yo me sentía... Y me siento muy afortunada de haber podido pasar ese proceso porque también aprendí mucho y trabajé en eventos chicos, en eventos grandes, en festivales gigantes, ¿no? Entonces como también ir entendiendo y manejando todas las situaciones que te pueden suceder en una gira, pues creo que también a mí me dio mucha vida. Eso está severo. Realmente es una experiencia que creo que todos queremos vivir, el de estar con una de las bandas que más nos gusta, irnos de gira con esa banda sueño muy adolescente y sueño que nos gustaría creo que a todos hacer durante cualquier parte de nuestra vida. Sí. Bueno, respecto a eso de ir viajando y estar en una banda, ¿cómo es ese cuento de estar ahí de un lado a otro, de siempre estar con la banda, de que estar pendiente, de que esto, ahí tú cómo les sirves a ellos en ese momento en el que, digamos, llegaron al otro lado? O sea, como cuando, digamos, por ejemplo, o sea, ¿te refieres a lo que hace un tour manager? Sí. Ok, sí, o sea, un tour manager ya cuando la fecha está cerrada, digamos el booker, pasa el contacto para poder yo encargarme de absolutamente todas las cuestiones logísticas de la banda. Entonces hay muchas formas de cerrar una fecha. Hay muchas veces donde el promotor, él se encarga de absolutamente todos los vuelos, los hospedajes, los traslados. Y a mí me toca como asegurarme de que el promotor tenga absolutamente todos los datos correctos para que eso suceda. ¿Y ese promotor de dónde sale? Es el que compra la fecha al booker, por ejemplo. O hay otras formas en donde el promotor da el dinero y yo me encargo de comprar los vuelos o hacer como toda esa gestión. Entonces sí, es toda la parte logística, también de encargarse de que el crew, el staff, digamos, el ingeniero, el productor técnico estén enterados de que hay fecha, de cómo coordinar también al staff, a la banda. Y ya pues en el día
tal cual, o sea, esa es la parte previa. Y compartirle a la banda y al crew cómo son los horarios, cuáles son las cosas, todo esto. Y el día del show, el día de viaje, pues uno es el encargado de que... Es como yo, o sea, como un poco la mamá de los pollitos, pero sí, es encargarse y que cuando hay alguna cláusula... Un poco el tour manager es el representante del manager en las fechas, porque muchas veces el manager no va a todos los shows. Entonces el tour manager, por ejemplo, si hay alguna condición que estaba estipulada en el contrato, pero que no está sucediendo el día del show, pues el tour manager tiene que estar ahí y a resolver la situación. Entonces es una figura bien importante. El tour manager es una figura bien importante. Eso también entra dentro del grupo de cuando ya la banda... Sí, ya está creciendo. Sí, claro. Claro, en algún momento cuando uno está empezando, pues el tour manager tiene que ser alguno de los de la banda. Eso es cierto. Y bueno, siendo manager como de esta banda emergente, que siento que es lo que te llama la atención, ¿no? De la gente que está creciendo. Siento que hay mucha riqueza que uno obtiene porque pues es el punto de que tú empiezas desde cero, podría decirse, con ellos y es donde creces. Sí, también. Junto con ellos. Sí, de acuerdo. Entonces es muy interesante esto, además de que tú ya has hecho un montón de cosas. Bueno, Rambien, te iba a preguntar sobre experiencias curiosas que hayas tenido, digamos, con esto de ser manager de... No, pues, o sea, ahí sí nos podemos quedar 4 horas hablando de... Pues, o sea, ha sido muy lindo, por ejemplo, con Hola Bill, yo a ellos ya los conocía, digamos, de nombre desde hace muchos años, desde que vivía en México, y fue muy lindo porque hace 2 años yo ya estaba viviendo acá en Bogotá y fui a México al Vive Latino porque Technicolor Fabrics tocaba, ¿no? Y pues hay una conexión ahí muy linda, pero bueno, y entonces Hola Bill tocaba ese día y yo estaba con una amiga que me dijo, vamos a ver Hola Bill, y yo, bueno, vamos. Fuimos y es muy lindo porque en esas fotos que tiene la banda, yo ahí no los conocía, no tenía nada que ver. No sabías quién era Hola Bill. No, o sea, lo que te digo, ya los habías escuchado. Los había escuchado, pero no los conocía personalmente. Visto, sí. Y en las fotos o sea, de ellos, salgo yo ahí como en la primera fila del show del Vive Latino. Y es muy chistoso ahora verlas, sabiendo que ahora ya soy su manager. Es como los videos de que los esposos ponen de cuando se conocieron siendo pequeños. Exacto. Y hay un video de ellos pequeños, pero que hasta que después de que crecieron realmente fue cuando... Se dieron cuenta que se conocían desde antes. Sí, o sea, como que siento que Es una historia de amor. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, no, pues sí, o sea, historias del tour hay muchísimas. Una vez el promotor con Technicolor Fabrics me mandó unos vuelos falsos y ellos ya estaban tocando en el show, o sea, los vuelos de regreso. Situaciones complejas. Otra vez, yo ya estaba con Colores Santos, yo ya estaba en Estados Unidos, fuimos al South by Southwest, yo ya estaba en Austin y ellos iban a tomar el vuelo y el vuelo nunca salió. El vuelo de Guadalajara a Austin nunca salió. Y yo ya estaba ahí. Uy. Entonces, bueno, pero de todas esas cosas hay soluciones, siempre hay soluciones. Esos son lo que uno le forma el carácter. Claro, no, yo ya decía, no, yo ya después de esto me gradué como tour manager. Una vez que se quedó el bajo en Ciudad de México y eso fue con Juan Pablo Vega, tocaban en Monterrey. No, pues hay de todo, hay historias de todo tipo, pero creo que también con el paso del tiempo, eso es una cosa que he aprendido, que de todo hay solución. Eso es muy bonito. Aquí quiero preguntarte consejos, porque pues realmente esto va para una audiencia que pues todos estamos interesados en cómo vivir de esto de la música. Me gustaría que tú les dieras consejos a la audiencia de cómo se logra ser un buen manager, de cómo se puede vivir de esto que es la música. Si pueden ser 3 consejos, mejor, la verdad. Sí. Pues yo creo que uno es trabajar muchísimo, o sea, yo creo que en esta industria, y pues no conozco las demás como para decir, pero para tener resultados hay que trabajar, o sea, es una industria muy hermosa, muy bonita, pero hay demasiadas bandas, demasiada gente que quiere hacer esto, y la diferencia, creo, entre la gente que logra tener unos resultados y la gente que no lo logra es la constancia y la paciencia y la disciplina. Entonces, para mí eso ha sido fundamental. Otra cosa que yo aprendí es a no tener miedo a preguntarle a la gente. Yo creo que yo siempre, aún ahorita, después de ya llevar 12 años trabajando en esta industria, yo siempre estoy en una actitud de aprendizaje, porque no sabes
o sea, de cualquier persona puedes aprender. Hasta de la gente que lleva muchísimo tiempo trabajando en esto, de la gente que apenas está empezando, porque también es una industria que es muy cambiante y todo el tiempo hay nuevas herramientas. Y ahora, o sea, hace 6 años o 7 cuando yo estaba con Colores Santos no había TikTok. Ahora hay TikTok, por ejemplo, y yo tengo que ir aprendiendo, entonces yo aprendo más de las generaciones nuevas. Exacto, entonces como aprender y escuchar, y yo he tenido mentores y gente que también me ha abierto las puertas porque he tenido también la disposición de aprender y no tener miedo a preguntar. Ahora con las redes sociales es muy fácil, por ejemplo, si yo veo un manager que quiero conocer, le escribo, por ejemplo, Nico Mateos. Bueno, yo a Nico Mateos ya lo conocía, el manager de este man y de Juan Pablo Vega, ya lo conocía en esa época. Okay. Pero cuando yo llegué acá a Colombia, igual él y yo no es que tuviéramos una relación muy estrecha, pero yo me acerqué a él a preguntarle, él fue parte de mi tesis de la maestría. Y eso, o sea, creo que ahora es tan fácil como buscar a una persona en Instagram o en alguna red social y escribirle. Puede que no te conteste, o puede que sí, ¿no? Entonces ahí está el riesgo, no hay que tenerle miedo. Exacto, y creo que yo he tenido mucha fortuna de haber encontrado a mucha gente a través de esto, de preguntar, que me abrió las puertas. Entonces, esta es una industria muy humana porque estamos trabajando con la música, que eso es, pues sí, el arte es de las cosas más humanas que puede crear un ser humano, ¿no? O sea, sí. Entonces es una industria que necesita contacto, es una industria que necesita... Que haya movilidad. Exacto, y que es una industria muy social. Entonces, y creo que nada mejor que aprender de la gente que también está haciendo las cosas. Ok, entonces esos serían los 3, ¿no? Uh-huh. El primero sería la disciplina, de que es importante tener estar focalizado a lo que uno quiere. Sí, trabajar un montón. O sea, no lo va a hacer destacar realmente, es el trabajo duro que uno va a aplicar. Sí, total, o sea, esto no, o sea, los resultados no... No salen porque sí. No. El otro, pues, es lo de no tener miedo a preguntar. Ajá. Que siempre hay que tirarnos, ser arriesgados. Y el último, pues yo diría que tratar también de siempre estar como mejorando, o sea, los músicos, como no creer que porque pues entonces ya tocaron en tal festival, entonces ya tienen la vida hecha o ya no tienen que aprender. O sea, algo que yo admiro mucho de los músicos con los que yo trabajo es que están tomando clases o viendo referencias, siempre ¿no? Están mejorándose a sí mismos. Uh-huh, exactamente. Eso es algo también muy importante, ¿no? De que eso ayuda, como una relación siempre tiene que ir evolucionando para que uno siga creciendo. De lo que hablamos ahorita también, de que uno se tiene que ir adecuando cómo está la sociedad, cómo van cambiando las tendencias. Bueno, también te quería pedir que me recomendaras 2 canciones de tu preferencia. Bueno, yo aquí voy a... Momento Matchman. Ajá, o sea, no, y realmente también algo muy importante, si van a conseguir un manager que esté tan enamorado de su música como ustedes. Entonces yo estoy completamente enamorada de la música de Olaville, entonces por supuesto les voy a recomendar el último sencillo que sacamos que se llama El Diablo, y voy a recomendar una canción de Paula también, de Paula Van Giesenhoven, que se llama Corazón Maltratado. Ok, muchas gracias. Así como cosas, por favor, recomiéndanos tus redes sociales. Bueno, en todos lados estoy como Majo Egma, Majo EGMA. Vale, pues yo creo que hasta acá. Entonces, bueno, sacar el podcast de hoy. Les habló Rodrigo Rosso en compañía de María José Guiarte, una manager grandísima, nos dio la idea de lo que es capaz. Por favor, búsquenla gente con la que ha estado para que se den de cuenta de que su trabajo es muy valioso. Y no olviden subirle el volumen a sus sueños.